Pues mira, en el ámbito jurídico, por ejemplo, se usa la interpretación telefónica en situaciones en que se informa a la víctima sobre los recursos que hay a su disposición, sus derechos y obligaciones, por ejemplo, en caso de que decida denunciar, cómo insertarse en el mercado laboral si no trabajaba y ha abandonado a su agresor. Desde los ámbitos sanitarios, sobre todo, se contrata la interpretación telefónica en los hospitales y puede recurrirse a un intérprete telefónico en casos, por ejemplo, en los que hay que identificar un caso de violencia de género, hay que hacer un seguimiento de la salud de la víctima, administrarle un tratamiento. Y en el ámbito psicosocial también hay servicios como los centros de acogida, ¿no?, donde se presta apoyo psicológico a la víctima, se realizan entrevistas de valoración para tratar su caso, etc. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. El caso es que, como habréis podido deducir de esta presentación, la interpretación remota es distinta de la presencial. Y por lo tanto no vale simplemente con interpretar como lo haríamos en una situación presencial. Debemos, por un lado, adaptar estrategias de la presencial, pero también adquirir destrezas nuevas que nos permitan interpretar en remoto y a través de este canal de comunicación que es el teléfono. No voy a extenderme aquí. Digamos que la definición de estas destrezas parte de una investigación que he realizado y en la que he utilizado varios instrumentos, tanto teóricos como son las referencias a las destrezas interpretativas en la bilateral de estas autoras que ven aquí, y también la escucha de grabaciones que muy amablemente las compañeras de Interpret Solutions me permiten escuchar en la sede de la oficina en Toledo, ¿no? Así he definido una serie de destrezas y la mayoría de ellas, como podéis ver, tienen que ver con el papel del intérprete como coordinador del encuentro. Es lógico. La interpretación telefónica es interpretación bilateral por teléfono, entonces comparte muchas de las características con la interpretación bilateral. Lo que difiere mucho es gestionar la manera en que los interlocutores se relacionan entre sí e interactúan entre sí, de manera que la comunicación fluya. Algunas, claro, sonarán porque no son exclusivas de la interpretación telefónica. Lo que sucede es que en la telefónica se aplican, se llevan a cabo de manera muy diferente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las más importantes para ya poder empezar con la práctica. La gestión del inicio y la precesión. Bueno, esto es un poco difícil de imaginárselo hasta que hagamos la práctica, pero voy a intentar ser clara. Decíamos antes que el intérprete telefónico no sabe nada de la situación comunicativa hasta que atiende la llamada. Y además a esto se une que muchas veces los interlocutores no están familiarizados con el servicio, muchas veces no están acostumbrados a trabajar con un intérprete telefónico, ¿de acuerdo? Entonces es muy confuso, no saben exactamente a dónde tienen que hablar, no saben muy bien cuál es el papel del intérprete, qué le pueden pedir, qué no. Entonces es la propia intérprete la que tiene que coordinar muy bien el inicio de la interacción y guiar a los interlocutores en la llamada, explicarles cómo va a funcionar. Lo primero que hay que hacer, que tiene que hacer la intérprete telefónica, es recabar una serie de información para contextualizar la llamada, puesto que no sabe de dónde llaman. Hay que recabar el briefing humano, ahora vamos a explicar lo que es cada cosa, el técnico y el contexto situacional. Y para eso vamos a tener que utilizar lo que llamamos mecanismos de contextualización. Y además se tiene que presentar. Antes Marjorie hablaba, ¿no?, de la presentación de la intérprete, incluso hemos leído una presentación típica. Lo difícil, sobre todo en la telefónica, es cuándo nos presentamos, porque muchas veces no nos dan mucho chance, como decimos en Canarias. Vale. El contexto situacional es el lugar de donde llaman, el hospital, la comisaría, el centro de acogida. El briefing técnico se refiere al dispositivo que se está utilizando, ¿no? Qué tipo de teléfono, qué tipo, si hay auriculares, si hay manos libres. Y el briefing humano es quiénes son los usuarios, quién es la víctima, su estatus socioeconómico, cuál es el motivo por el que llama, qué le sucede, ¿vale? Y para eso, decía, para obtener esta información utilizamos claves de contextualización, es decir, elementos que nos ayudan a situar el encuentro comunicativo. Las claves de contextualización a grandes rasgos son estas que veis aquí, pero muchas de ellas no están disponibles para un intérprete telefónico. Nos ayuda a situarnos en un encuentro los gestos de las personas, las posturas, las miradas,
los deícticos y sus referentes, pero es que una intérprete telefónica no es capaz de percibir ni los gestos, ni las miradas, ni las posturas, ni el lenguaje corporal de los interlocutores, porque no está allí. Entonces solo puede, digamos, valerse de otras claves de contextualización para entender bien los enunciados, que son las formulaciones explícitas del contexto. Por ejemplo, cuando el médico dice, le estoy dando a la paciente un volante, eso se lo está diciendo a la intérprete, claro, la víctima ya lo sabe, lo está viendo, ¿vale? Eso es una formulación explícita del contexto y es muy útil para la intérprete. Los deícticos son referentes. Cuando el médico dice, le estoy presionando aquí, ya claro, ¿aquí dónde? No lo veo, pero bueno. Por lo tanto, ¿qué tenemos disponible? La prosodia, decíamos, la gran aliada del intérprete remoto, los deícticos, aunque no tengamos sus referentes, y las formulaciones explícitas. Por ejemplo, esto es real, ¿eh? Es una llamada real. Mira, quería que me hicieras el favor. Esto en cuanto el intérprete coge el teléfono, lo primero que se dice es esto. Mira, quería que me hicieras el favor de transmitir a una mujer que tengo aquí. Hay un niño llorando de fondo. Acaba de ingresar ahora en el centro y entonces, ¿qué pasa? Tiene que firmar un montón de papeles. Se los he presentado en árabe, pero no lee a esta velocidad, ¿eh? No lee árabe tampoco. Entonces quiero que le digas que lo que va a firmar no es nada malo. Es simplemente que ingresa aquí, que ingresa aquí. Ay, es que tengo muchos niños, perdona. Simplemente que le digas que va a firmar documentos, que no piense nada malo, porque no sé cómo decírselo, ¿sabes? Porque yo pensé que leía árabe. Mira, habla. Y nosotros allí, alucinando, ¿no? Bueno, elementos de contextualización. Una mujer, vale, bien. Porque claro, otra cosa es que la intérprete telefónica no sabe si es una llamada de violencia de género, porque atiende llamadas de muchos servicios diferentes. Puede ser de cualquier servicio, puede ser, yo qué sé, dame un ejemplo, ¿sabes? Policial, sanitario, educativo, y no social. necesariamente violencia de género, de cualquier tipo, ¿no? Que tengo aquí briefing, o sea, perdón, vamos a empezar por partes, ¿no? Situación contextual. ¿Cuál es la clave de contextualización que nos la da? Centro. El contextual es el lugar, ¿no? El contexto situacional. El centro, vale, es un centro. ¿Un centro de qué tipo? Bueno, es un centro, algo es algo, ¿no? ¿El briefing técnico lo tenemos? No. Bueno, cuando dice mira, habla, seguramente es porque le pasa. Seguramente, pero ¿y si nos pasa con otras líneas? Sí, lo más lógico sería que tal. Puesto que dice que tengo aquí, sí, probablemente es que o le pasa el auricular o tienen un manos libres y le está diciendo, puedes hablar, ¿no? Y el briefing humano es una mujer. Vale. Ahí no se dice nada de violencia de género, ¿eh? O sea que lo del centro, si estamos familiarizados con los servicios, sí podemos decir, seguramente es una víctima que ingresa en un centro de acogida temporal. Bueno. Y además es árabe, eso es también factor, briefing humano, ¿no? Es árabe, va a hablar en árabe. Hola, te llamo del Servicio de Atención a Víctimas de MOS y mira, te llamo porque, a ver, tengo una mujer que es de Marruecos que me ha llamado y que está en una situación de violencia de género. Ella habla muy poquito castellano, entonces le he dicho que esté tranquila, que le voy a facilitar a una persona, bueno, intérprete de árabe. Y eso, la tengo esperando al teléfono, te voy a pasar con ella a ver qué es lo que me quiere contar y bueno, vamos hablando, ¿vale? Briefing, a ver, contextual, situación contextual. ¿Dónde estamos? Nos da el nombre del servicio. Genial, ¿no? Genial. Muy bien. ¿Y briefing técnico? Te voy a pasar con ella. La tengo esperando al teléfono. Normalmente el intérprete tiene que hacer sus deberes y estudiarse los servicios que presta la empresa. Entonces, lo lógico sería que supiera que ese servicio es de atención telefónica y por lo tanto las llamadas son a 3. Pero bueno, se puede despistar. Entonces, la tengo esperando en el teléfono, ya nos indica que es una llamada a 3. Y briefing humano es de Marruecos, una mujer, es marroquí, árabe, ¿no? Arabófona. Y ya está. Muy bien. Y luego tenemos al agente VIP. El que nos lo da todo, bueno, casi todo hecho, no todo. Hola, buenos días, yo creo que eres fulanito, el nombre del intérprete, que alguna vez hemos hablado. Somos el teléfono de atención a las víctimas de no sé dónde. Tengo una mujer en la otra línea, voy a ponerla en 3, a ver qué cuenta, este controla.
Lo único que no nos dice es el motivo de la llamada, pero porque no lo sabe, ¿no? Para eso nos ha llamado a nosotros, para enterarse a ver qué le pasa a esta usuaria. Y luego nos tenemos que interpretar. No voy a adentrarme aquí porque Marjorie ya ha hablado suficientemente del tema. Lo difícil es ver dónde nos presentamos, ¿no? Porque como habéis visto en los ejemplos, no nos da mucha oportunidad. A veces podemos interrumpir y presentarnos cuando la información que se nos está dando no es demasiado relevante, ¿no? Pero cuando es relevante, no. Por ejemplo, hola, ¿sois intérprete de sueco? Vale, mira, esto es muy típico, ¿eh? Porque la gente va con mucha prisa. Te llamo del hospital, esta señora ha ingresado aquí anoche y entra en el quirófano para que le realizáramos un aborto. Hemos intentado explicarle que ha perdido el hijo por causas naturales, pero se ha puesto muy nerviosa y hemos tenido que sedarla. No se puede interrumpir. Nos están ofreciendo información súper relevante sobre de lo que va a tratar la interpretación. Sin embargo, aquí, hola, mira, esta señora ha venido ya 3 veces al hospital. Siempre que viene me monta un numerito, no me entienden, y yo a ella hablamos a gritos. Aquí sí se puede interpretar, porque quiere desahogarse muy bien, ¿no? Pero nosotros tenemos que interpretar. Bueno, hay que valorar siempre con mucho sentido común, mucha sensatez, ¿no? Antes de terminar la llamada tenemos que verificar que los interlocutores no quieren decir nada más. ¿Por qué? Porque no es como en la interpretación presencial, que estamos allí y podemos llamarlos, ¿no? Si vemos que hay algo más que la víctima quiere decir. Aquí no, porque una vez se cuelga es muy difícil restablecer la llamada y a menos que exista un código concreto para el intérprete, ni siquiera es muy difícil volver a contactar con el mismo intérprete y hay que volver a empezar. Entonces simplemente preguntar si se desea añadir algo más. La gestión de los turnos de palabra es, según una encuesta que realizaron las compañeras de Interpret Solutions hace unos años, la destreza más difícil para los intérpretes. Sobre todo en Telefónica, porque muchas veces la gente no sabe cuándo tiene que empezar a hablar, ¿no? Todo por teléfono es un poquito más confuso. Sin embargo, es ¿sí? Por encima de la ausencia de información visual. Les pareció una dificultad mayor que la ausencia de la información visual. Es muy difícil porque, bueno, sobre todo yo creo que cuando se pasa en el teléfono a mí me parece complicadísimo, porque tienes que estar constantemente verificando que la persona en cuestión oye lo que estás diciendo, ¿no? Sin embargo, claro, los turnos de palabra son la esencia de la conversación dialógica. Si no hay turnos de palabra, no hay conversación, no hay interpretación bilateral. Y es siempre la intérprete la que debe gestionar esos turnos, puesto que es la única que entiende a las dos partes, ¿no? Esos turnos no siempre se respetan. Los hablantes se solapan, a veces la intérprete tiene que intervenir con voz propia, como vamos a ver ahora. En ese caso, la única herramienta que tiene la intérprete telefónica o el intérprete telefónico es la prosodia. Fijarse mucho, por ejemplo, en la entonación, de manera que podamos anticipar cuándo un enunciado va a terminar, cuándo va a haber un cambio de tema. Eso la entonación, al hablar, nos lo dice, pero tenemos que recibir un poco de destreza, una destreza específica, una formación específica en ese aspecto concreto, ¿vale? A veces el intérprete tiene que intervenir con voz propia, por ejemplo, para pedir una aclaración, una repetición de algo que no ha entendido. Si el parlamento de la intervención de uno de los interlocutores es demasiado largo, aunque como hemos visto no siempre se puede interrumpir, ¿vale? Y también cuando no le dejan terminar de interpretar, algo también que ocurre con mucha frecuencia, para corregir un error que ha cometido o para resolver problemas técnicos. Sin embargo, como decía, hay que saber cuándo interrumpir. Por ejemplo, este tema también lo ha tratado Marjorie y es muy interesante. Las operadoras del 016 le dicen siempre a sus intérpretes que nunca hay que interrumpir a la víctima cuando está contando, narrando su situación de violencia. En esos casos tenemos que activar nuestra toma de notas y tener una toma de notas muy sólidas para ser muy fieles al contenido cuando lo reproduzcamos. Además, en violencia de género, sabéis que hay que ser muy fieles, siempre, pero en este ámbito todavía más, porque no es lo mismo un empujón que una patada, ni me atacó con un cuchillo o con una navaja, son cosas diferentes, ¿no? Sí, vale. Esta es la manera de interrumpir. Bueno, esto es interpretación de los servicios públicos básica, ¿vale? Habla la intérprete, en tercera persona. Ahora vamos a explicar por qué, porque nosotros abogamos por la interpretación en primera persona, que es un tema también polémico que ha tratado Marjorie. La toma de notas es la misma que en la interpretación bilateral, solo hay que tener en cuenta que tenemos que poder estar cómodos apuntando y por lo tanto para interpretar por teléfono necesitamos unos auriculares o un dispositivo que nos permita escribir cómodamente.
Y bueno, que hay que tener una buena toma de notas, ¿vale? Eso es muy importante. Y hay que destruir las notas, como bien decía Marx. La primera persona, toda la literatura en los servicios públicos defiende el uso de interpretar en primera persona. Si la víctima dice fui violada, nosotros decimos fui violada. También los códigos deontológicos de las principales asociaciones de intérpretes del mundo. ¿Qué pasa? Que en la práctica no se usan. Pero tiene muchas ventajas. Si se queda claro desde el principio que interpretamos en primera persona, al final no hay ningún tipo de ambigüedad. Nosotros somos la voz de la víctima y del interlocutor. Y cuando hablamos por nosotros mismos lo hacemos en tercera persona. Entonces ya no hay ambigüedad. Es mucho más fácil reformular, como apuntaba Dora antes, ¿no? Es mucho más fácil ser preciso porque estamos hablando exactamente igual, ¿no? Nos permite reproducir, por ejemplo, la entonación, ¿no? Marjorie hablaba, lo importante que es transmitir la entonación, si la víctima está nerviosa, si está angustiada. Nosotros también tenemos que reproducir esa entonación, aunque sea rebajándola un poquito. Incentiva que los interlocutores se comuniquen entre sí, que no hablen con el intérprete, sino a través del intérprete, que se miren, que hablen entre ellos. Y además es una señal de profesionalidad. Los intérpretes no formados no utilizan la primera persona, utilizan la tercera, ¿vale? Esto tiene sus riesgos. Puede ser que los interlocutores al principio les choque. Pero esto también es una cuestión de educar a las personas que trabajan con intérpretes sobre nuestra manera de funcionar. Puede ser confuso, ¿vale? Si notamos que es confuso, por ejemplo, en una situación de urgencias, entonces ahí, bueno, si notamos que causa confusión, podemos pasar a la tercera persona, pero siempre es recomendable la primera. Y luego está el dominio de la prosodia, ¿no? Es recomendable que el intérprete domine la entonación, las pausas, la velocidad, que sepa en sus lenguas de trabajo cómo se utilizan estos elementos prosódicos y que sepa reproducirlos en su propia lengua. La entonación nos dice, como os comentaba antes, mucho sobre los interlocutores, sobre de dónde vienen, cuál es su estatus socioeconómico, muchas veces la manera de hablar, ¿no? El sexo, la edad. Nos permite además eso, anticipar cuándo va a empezar un enunciado, cuándo va a terminar y por tanto podemos gestionar los turnos de palabra más cómodamente. Y por supuesto cambia mucho el sentido de los enunciados. No sé, no es lo mismo decir eres muy listo que eres muy listo, ¿no? Pues eso. Los gallegos además que tenemos mucha sorna, sabemos mucho de esto. Y es muy importante en la violencia de género para transmitir empatía. Con nuestra voz tenemos que transmitir empatía hacia la víctima. Esto no quiere decir que nos compadezcamos de ella, ni que nos mostremos, queramos ayudarla, sino simplemente mostrando empatía con nuestra profesionalidad conseguimos que cuente más cómodamente, que tenga más confianza en los servicios públicos y que se decida contar su situación. No es fácil hablar, ¿no?, de una situación traumática a otros, a extraños. Telefónica es una realidad además que crece, que se consolida en España, que tiene muchas ventajas en el ámbito de la violencia de género, sobre todo en lo que se refiere a las líneas de atención telefónica a víctimas, pero también en otros contextos y, por ejemplo, con lenguas minoritarias, ¿no? Por ejemplo, imaginaos pues, Punjabi, Serer, Pular, ¿no? Lenguas que a lo mejor no tienes un intérprete presencial que pueda acudir muy rápido, ¿no? Es importante, sin embargo, que los intérpretes antes de interpretar en remoto reciban una formación especializada y que aprendan a utilizar su voz como una herramienta esencial para este trabajo, para comprender el mensaje, para reformularlo correctamente y para transmitir empatía y confianza. Muchas gracias. Y ahora... Llama a atención que só se use a entonación para definir cando se acaba unha frase ou unha alocución e non se utiliza a técnica de fala por radio, o famoso cambio a ti, bueno, ese tipo de cousas, non? Facilitan moitísimo decir xa acabei ou cedo xa palabra, non? E por qué? Pregunto. Bueno, en mi experiencia, los intérpretes, las compañeras me pueden añadir algo, ¿no?, o comentar. Muchas veces los intérpretes no utilizan esos recursos, pero sí utilizan, por ejemplo, incisos como hola, cada vez que empiezan a hablar, ¿no?, para indicar que empiezan a hablar.
es súper incómodo. Sí, es bastante irritante y ralentiza bastante la comunicación, ¿no? Sí. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro. Yo además esto requeriría una formación también de las profesionales y del profesional común. Porque... No, perdón que te corte, no, o sea, algo que estableces, ¿no? O sea, a primeira vez que te vas a falar por radio te din, mira, cando acabe la frase di cambio. A primeira vez mete la pata... El problema son la cantidad de usuarios claro. y usuarios que E lle dices, mira, estás falando en Swahili, pois cando acabes dime cambio. Mira, establecer calquera Bueno, cousa digo. aos interlocutores é súper difícil. Ya bastante tenemos con que de vez en cuando acepten recomendaciones sobre cómo trabajar con intérpretes. Es difícil sensibilizar a los interlocutores, ¿eh? Porque estas cosas están muchas veces que la gente va a 1000 por hora, ¿eh? Los profesionales no suelen ser muy receptivos a seguir protocolos. Luego vamos a hacer pruebas y son pruebas reales, lo vamos a ver. Simplemente hay veces que dicen, le paso. Y el intérprete sabe que tiene que esperar un poco hasta que el teléfono llega a la otra persona. Pero, bueno, también se espera un espacio de tiempo razonable. Se supone que hay unos segundos, microsegundos de silencio y enseguida la otra persona atiende al teléfono. Vamos a estar ahí... A ver si ahora lo ha cogido, porque es que decir hola todo el tiempo es, o sí, que se hace, porque se hace, pero es muy irritante, mucho. Más hola, todo el tiempo, hola, sí, hola, estoy aquí. Es que hay muchos profesionales que, sí, dígame, que le estoy oyendo, no me diga hola todo el tiempo. Eso se oye en las grabaciones también. Muchas veces la gente me pregunta, ¿no?, en los seminarios sobre lo que es la contextualización de las llamadas, ¿no? ¿Y por qué no se les pregunta? Me pregunta, ¿y de dónde me llamas? No, súper difícil. Eso ralentiza muchísimo. No entienden por qué no lo sabemos, ¿no? Muchas veces porque no lo saben, no sabes de dónde te llaman, pero bueno, ¿qué clase de intérprete eres, ¿no? Sí, hay Entonces, situaciones de todo tipo. por eso son útiles las claves de contextualización. Es que es muy difícil con los interlocutores establecer determinados hábitos, ¿no? Sí, hay veces que incluso el profesional se piensa que el intérprete tiene que saber la misma información que él sabe, sea un ámbito sanitario, social o lo que sea. Entonces, si supone eso cuando realmente no tiene por qué, por ejemplo, pues hemos tenido situaciones de pues es que le tengo que hacer una gamografía y el paciente pregunta ¿y qué es una gamografía? Y al interpretar, el intérprete decir que es una gamografía, pues explíqueselo usted. Pues vaya, pues no sabe lo que es una gamografía, pues no soy médico, soy intérprete. Si no presuponen eso, el resto es que es bastante difícil. Cuestiones técnicas o como no sabes de dónde te llamo, no te aparece en ningún sitio, pues de aquí del hospital te llamo, de aquí del hospital de Elche, muchos. O llaman y dicen, te llamo de planta. Bien. Sí. Gracias. Pero perdona, ¿has dicho que te piden que expliques lo que es una gamografía? Lo que sea, sí. Que lo expliques tú. Sí, como intérprete. Y pues vaya intérprete, no sabes lo que es, pues no estás especializado, no traduces para el ámbito sanitario, no sabes lo que es, no puedes explicarle una operación de apendicitis. O llaman y te Claro, pero no lo saben. Sí. A veces llaman y dicen, ¿sabes de medicina? Y Sí. te preguntan. Sí. Perdón, sí. Sí. Mira, e outra pregunta. A confidencialidade entre a persoa que traduce a persoa pero moitas veces esas traduccións se fan en contextos ou xudiciais ou sanitarios en que o servicio público necesita tomar nota porque hai que facer informes, tal e cual. Aquí non o mencionastes, pero supoño que eso se lle explica moi claramente a víctima de xénero neste caso, non? Que unha cousa é a confidencialidade do profesional da traducción, pero que aínda que rompa esas notas, a persoa que está recabando información sí que as vai tomar e que no ámbito xudicial o da confidencialidade que logo vai a xuicio e, bueno, líos desos, ¿no? Si no me equivoco, en la locución Include Interpret Solutions ya se dice que todo es confidencial. El intérprete siempre se compromete a guardar máxima confidencialidad. Bueno, perdón, que esta é a telefónica, ¿no? Las prácticas propias de cada profesional las establece
Claro. No es quien para... No se puede controlar. Quero dicir que a veces... El intérprete no entra ahí. No, No entra aí. Isto quizás tiña que ver máis co anterior, non? Ás veces, o sea, se estás utilizando traducción e en violencia de xénero, cantidad de veces son mulleres con un nivel cultural baixo, lamentablemente para elas, que pues, igual nunca estiveron en contacto co sistema sanitario, que é o que pertenzo eu, e non teñen tan claro que se toma todo, que tomamos nota de todo. Y lo que tú indicas que sea el intérprete el que le explique un poco el procedimiento. Claro, bueno, sí. Es que antes non se mencionou, simplemente se dixo, mire, hubo rompen las notas, non sei que, non sei cantos. Claro. En determinados contextos sí que hai que explicarle a víctima. Es una buena idea, es una buena idea. Que diga, pode ser, a ver, isto é unha parodia, ¿no? Pero que sí, o sea, porque hai obligación en sanidade, hai obligación legal de facer un informe o máis detallado posible, de tanto de lesións físicas como do estado psicolóxico. Yo no lo veo tanto problema por el intérprete. Igual no, pero en presencial. Sí, bueno, en Telefónica probablemente también, si tiene que firmar algún documento o el médico tiene que tomar nota de lo que esté oyendo, que está diciendo el paciente, pues probablemente sí. Pero en ese caso a la paciente, si realmente le preocupa, lo dirá. Oye, y esto es confidencial, ¿dónde va? El intérprete simplemente lo transmite y el médico dirá, pues no te preocupes, que es confidencial, es que en España trabajamos así, asado.